realizar el ejercicio 20 del grupo 15. El ejercicio 20 del grupo 15, 17. Profe, yo lo encontré resuelto en el Atkins a ese, el 20. Ah, ¿sí? ¿Qué es Sí, el de la hidracina con el dietil? sí, sí, ahí le Sí, digo bien en qué página está, pero lo encontré por acá. ¿vale? Yo lo tenía resuelto, tengo los valores si quieren o que necesitan que lo hagamos completo. 20, acá estaría. Sería si, ¿cuál lo usamos como combustible? ¿Cuál sería termodinámicamente más eficiente? Si la hidracina o la dimetilhidracina. Bueno, ahí lo interesante de trabajar con, bueno, básicamente es armar los ciclos, ¿sí? Las reacciones de formación de cada uno, en realidad, más que la formación, sería la combustión, ¿sí? Entonces, la hidracina, a partir de los, de los procesos de formación, sacar el delta H de formación, ¿sí? Con el delta H de formación, la descomposición de la hidracina y después en el segundo caso la formación del agua para hacer la combustión de la hidracina. O sea, hacer un ciclo de manera tal de tener los calores de combustión de cada, perdón, los calores de formación de cada una de las especies. Tanto para la hidracina como la dimetilhidracina, lo interesante de todo ese proceso, que es más bien de química general, es que no solamente tiene mayor calor con el segundo, que da 1798, ustedes a ver quién está, Antonella, ¿lo encontraste? No sé quién está en ese micrófono abierto, pero está poniéndose muy nervioso. Catalina. En ese, bueno, no, y lo interesante es que no solamente dan mayor cantidad, el primero, recuerden también que tienen que hacerlo por mol, porque como vamos a hacer, es un proceso de comparación de calores, entonces nos va a salir solamente calor, menos 534,6 da para la hidracina, la combustión de la hidracina, y produce 3 moles solamente de gases. Lo interesante es que la dimetilhidracina va a producir más calor, menos 1798, y va a producir 4 moles más de gases, lo cual hace que también sea mucho más eficiente como combustible, porque aumenta muchísimo la entropía. ¿Encontraste el Atkins? Lo tengo acá, me fijo, Es la página 358 y 357. 358, 357. Sí, ¿y Profe, cuál? ¿puedo repetir eso del calor y los moles? ¿Cómo se haría? Que por un lado vos tenés, espera que estoy mirando acá, que tiene, bien, sí, es exactamente el mismo ejercicio. Yes, sí. Bueno, que lo que interesante es que cuando haces el cálculo, ¿sí? Tenés para la combustión de la hidracina, el valor que te da es menos 534,6 kilojoules, ¿sí? Y para la combustión de la dimetilhidracina, te da menos 1798 kilojoules, ¿sí? Por un lado te da muchísimo más calor, o sea, te da mucho más calor por mol, ¿sí? Por cantidad de sustancia. Y además te da, por ejemplo, la combustión de la hidracina te da 2 moles de agua en estado gaseoso por el calor también de la reacción, más 1 mol de nitrógeno. En cambio, en el caso de la dimetilhidracina te va a dar 1 mol de nitrógeno, 2 moles de dióxido de carbono, porque los metilos se van a convertir, se van a oxidar a dióxido de carbono, y 4 moles de agua, ¿sí? Entonces 4 más 2 más 1 te da 7 moles. Entonces eso también hace que sea, por un lado aumenta la entropía, pero si uno lo va a usar como combustible de cohetes, uno siempre tiene la imagen de ese fuego y esos gases que salen, que también ayudan un montón a la propulsión, ¿sí?
Bien. Sí, o sea, la parte del calor lo entendí, no entendí la parte de los moles. O sea, de los digamos, moles. en el caso de los propulsores de cohetes, mientras más calor y más moles, mejor. Y mejor, ¿sí? De hecho, eso es lo que, uno de los fenómenos que ocurren con las explosiones es eso, que no solamente se produce calor, sino se produce tan cantidad de moles de gases, que es ese otro efecto que generan Sí, las explosiones, bueno, ¿sí? Que es los sí, cambios no de quería, presión. no quería usar ese ejemplo, pero sí. Ahí. Sí, y sí, estas son, entre comillas, explosiones controladas, digamos, pero es una combustión, básicamente. ¿Por qué el nitrato se reduce a óxido nítrico y no a dióxido de nitrógeno si el medio es muy ácido concentrado? El ejercicio 25. Ahí vean. 25. ¿Quedó claro la que me preguntó del... Después, faltaba el 24 del grupo 15, B y C. 24 del grupo 15, B. ¿Cuál es el producto de la reacción del arsénico, del trifluoruro de arsénico con el pentafluoruro de antimonio? Bueno, ahí en ese caso lo que se está evaluando es la acidez del antimonio. Es una reacción ácido-base de Lewis, ¿sí? Entonces, el antimonio puede expandir a teto, ¿sí? Entonces puede pasar de 5 a 6, ¿sí? Entonces forma un hexafluoruro de antimonio. Ambas especies están en líquido. Yo estoy, ¿está bien lo que les voy diciendo? Pues yo estoy en una guía vieja y por ahí me parece que estoy con otros números. Tengo, profe, otro ejercicio, no me ¿Viste? aparece ese. Ya me parecía que Es estaban la en reacción entre el ácido nitri, nitroso nitroso y el y yoduro de el potasio. yoduro de potasio. Ahí está. Y el Bien, otro es con ácido fosforoso, bien, también yoduro. bien. Entonces vos acá tenés, el yoduro es un reductor porque no se puede reducir más. Entonces tiene que pasar a yodo molecular. Casi siempre el yoduro es a yodo molecular, a no ser que tenga un reductor sería un oxidante muy fuerte que lo lleve a estados de oxidación mayores. Pero en general pasa a yodo cero. Y, se va a reducir, ¿sí? Entonces, tendrías que ver el potencial, a ver, en Latimer, acá. Ese me parece que está, también lo hemos trabajado me suena que lo hemos trabajado en el laboratorio. Claro, en el laboratorio habían un par de reacciones con el yoduro de potasio que decía que por lo Bien, general el yoduro se oxidaba a triyoduro. claro, porque pasa yodo molecular, pero el yodo molecular no es soluble en agua, pero sí es soluble cuando está en exceso de yodo y termina formando un complejo triyoduro que es el soluble y que tiene en general ese aspecto color caramelo, anaranjado. Entonces ahí tendríamos que ver con los potenciales del nitrito a qué pasa. A veces suele dar nitrógeno gaseoso y te podría quedar yodo como triyoduro y nitrógeno gaseoso como reducción. Espérate, busco el Latimer. No, igual sí planteé eso, planteé que se reducía a nitrógeno gaseoso y el yoduro a triyoduro. Bien, ¿y te animaste así como para confirmarlo con el valor de los potenciales? Bueno, aunque ahí no Sí, dice, tiene no un tenía ácido. potencial de celda positivo de 0,916. Bien, entonces sí, está. Perfecto. Y Ese en el puede ser un segundo, posible. en el C, digamos, que es del ¿Sí? ácido fosforoso, como que no sabía, ¿será Bueno, desplazamiento? y ahí vos lo que tenés, bueno, acá vos también tenés un reductor. Lo que pasa es que el fosforoso, los fosfóricos son en general muy reductores, ¿sí? Y acá están en medio ácido. Entonces, posiblemente acá, sí, no lo va a poder reducir porque es yoduro, entonces va a tener puede ser
te quedaría, este es un ácido débil y el yoduro viene de un ácido fuerte. No se podría desplazar en ese sentido, porque desplazarlo, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo pensaste el desplazamiento? No, o sea, como no podía hacer una redox, pensé en un desplazamiento, no Claro, justifiqué mucho nada. claro. Mira, este es un fosforoso, entonces posiblemente podría ir a un fosfórico. ¿Sí? Tiene posibilidades de oxidarse, pero son más bien, a ver si estoy... eh, sí, porque desplazamiento no puedes hacer, porque sería tomar un ácido, no se podría. Entonces, si hacemos redox, quedaría yodo molecular, y el fosfato tendría que pasar yodo cero, fosfato. Si es un reductor, se puede reducir, termodinámicamente posible, porque ellos se reducen, son reductores, perdón, se tendría que oxidar. Habría que ver cuál es el potencial. ¿Evaluaste el potencial del No, no lo fosfato? pensé, digamos, al revés, digamos. Ah, bien. Bueno, lo calculemos. ¿Cuánto daría? Pues yo tengo la guía atrás. Sí. Si Em, reduce a fósforo cero, queda súper chiquito el potencial, pero es positivo. pero aparte, pero a ver, sí, podría ser. Bueno, El yodo se puede oxidar a yoduro, el sí, yoduro, perdón, a triyoduro, y quedaría el menos fosforoso a 0,5. fósforo. Muy chiquito, pero es positivo. Bueno, si es Cero coma positivo, es cero posible. treinta. Sí, es posible. El yoduro es un buen reductor y en general se usa como reductor, así que, bueno, si te da el potencial, lo puedes usar como una respuesta. Perfecto, Sí, gracias. de nada. El 24 ya está. ¿Por qué el nitrato se reduce a óxido nítrico y no a dióxido de nitrógeno si el medio es muy ácido? Eh, Porque en realidad la reacción termodinámicamente estable es la del nitrato al óxido nítrico. Después, el dióxido de nitrógeno se produce con la reacción con el oxígeno del aire, ¿sí? Em, Profe, en y ese ahí tenía me una duda también. sí, En ese tenía la duda de que, digamos, lo plantean como que da el monóxido de nitrógeno. sí. Pero si ves el diagrama de Frost, digamos como que ese dismuta, no daría El nitrógeno dióxido, gaseoso. em, a ver, busquémosla. ¿O será porque el monóxido inmediatamente reacciona con el oxígeno? Lo que pasa es que, o sea, las dismutaciones tienden a ser procesos espontáneos, ¿sí? Em, Después están si son cinéticamente o no, más veloces o más lentos, que eso es otra cosa. En relación al oxígeno, también tiene que ver con la presión del gas sobre el sistema, que eso también influye en las K. El, sí, está en un, espera, voy a buscar, estoy buscando, en los diagramas de la primera acá yo tengo nitrógeno. Si vos tenés nitrato que pasa a, sí, acá justo dismuta, y después el dióxido de nitrógeno, no está en el diagrama, porque está el óxido de dinitrógeno, pero no el dióxido de nitrógeno. Está como tetróxido, está como el dímero. Em, sí, siempre hemos resuelto esa ecuación de la reducción del nitrógeno concentrado a monóxido, ¿sí?
en los potenciales, porque también es la concentración en la que están, es más activo el ácido. En el caso de, que me preguntaba acá también, si el miel es muy ácido, es concentrado, es en relación a la reactividad en el ambiente en el que se encuentra. Profe, una consulta era en la redox, el nitrito, ¿qué pasaba? O sea, El ¿qué producto nitrito daba? puede pasar a nitrógeno gaseoso. Sí, acá estoy buscando bueno, es de otra materia. ¿Sí? ¿Lo ayuda? Sí, dale. El nitrito se, se reduce a monóxido de nitrógeno, Sí. la tabla, y después el monóxido de nitrógeno con el oxígeno del aire es el dióxido de nitrógeno. Así ¿Vos es. estás hablando del nitrito o del nitrato? No, del nitrito. Del nitrito. Mira, cuando nosotros hacemos la reacción en el laboratorio que usamos nitrito, no usamos ácido nitroso, sino nitrito de sodio. La reacción suele producir un gas y el gas, el medio ácido, que usamos ácido sulfúrico, el gas que se produce es nitrógeno. El que suele dar a nitrato, a monóxido de nitrógeno, es la reacción del nitrato, del ácido nítrico. O sea, el nitrato en un medio ácido fuerte. ¿Sí? Eso es lo que observamos en el laboratorio. Cuando vos ves los diagramas de Frost, es posible pasar de una especie a la otra, ¿sí? Bueno, si es Pero en así como general en los laboratorios suelen ocurrir esos saltos. yo le comento lo que dice lo que está en la tabla Dale. coincide en el Dale. práctico 4 del laboratorio, en la experiencia 4, Sí. aparece las propiedades redox de los nitritos, que en Sí. general son todos agentes oxidantes, y aparece la reacción. Sí. Nitrito de sodio con yoduro de potasio, y da triyoduro de potasio más monóxido de nitrógeno, el NO, Uh-huh. y ese NO después con el oxígeno del ambiente sí se oxida en monóxido de Bien. coso. Así está en la En experiencia 4, por eso le experiencia digo. 4. Bien, bien, bien. Bueno, si es lo que Porque, si es como se lo han indicado, sí, sí, está bien. Sí, da un gas, es un gas incoloro, y que con el oxígeno del aire se convierte en el gas pardo del dióxido de nitrógeno. Sí. es más, Sí, sí. ¿cuál es? En la, En la experiencia 3, yo lo tengo en blanco y negro, pero en la imagen del PDF aparece ahí el color de la solución y no sé si te habrá tocado o no la imagen, pero aparece no, el no, gas pardo. está bien. Sí, el gas es lo que se produce cuando se oxida perdón, el oxígeno del aire, el monóxido de nitrógeno. Eso es lo correcto. Sí, 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 está bien. Ujú. Si es así como se lo han indicado, es lo que tienen que responder. Sí, está bien. Ok, bien. Profe, Sí, yo tengo otra consulta. dale, Catalina. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando un compuesto es capaz de formar dímeros? Por ejemplo, en el caso, siempre tiene que haber una especie que pueda ser dadora de los electrones y aceptora de los electrones. No es lo mismo que ácido de Lewis, ¿no? Y ácido de base de Lewis. Pero, por ejemplo, vos pensás en una especie, siempre es la misma especie. O sea, por ejemplo, pasa con el monóxido de nitrógeno, pasa con el cloruro de Los boro. halogenuros de aluminio también hacen dímeros. Claro, entonces los halogenuros de aluminio, sí, del grupo 13, en realidad, en general son especies que pueden adquirir pueden completar o sus octetos o el par electrónico, ¿sí? con otro de la misma especie. En ese sentido, por ejemplo, el NO tiene un solo electrón en su último nivel. Entonces, lo que tiene para hacer es combinarse con otro que también tenga un solo electrón y arman un enlace covalente.
En el caso del aluminio, tiene una deficiencia electrónica, pero tiene un P que puede recibir un paraelectrónico, ¿sí? Entonces, ese P que puede recibir un paraelectrónico con una conformación distinta, hace posible, o sea, pasar de sp3 a sp4, hace posible la dimerización. Entonces, vos por un lado tenés que tener, digamos, la misma especie que tenga una parte que pueda recibir y otra parte, otro átomo que pueda aportar los electrones. Y de esa manera incluso polimerizar, ¿sí? No solamente de a dos, sino incluso a varios, lo que pasa con el berilio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, va queriendo. O sea, es que es como que tiene orbitales P que puede recibir electrones para compensar su deficiencia, acepta del mismo elemento. Claro, pero cuidado que no, o sea, tenés que tener cuidado, por ejemplo, un boro, un fluoruro de boro, o un boro en general, no te va a dar eso porque no tiene, es demasiado pequeño para a su alrededor sumar eh, cuatro especies, ¿sí? Muy voluminosas, pero sí lo puede hacer un aluminio, sí lo puede hacer una especie un poco más grande, ¿sí? Eso también tenés que tener en cuenta, ¿no? Perfecto. Que lo pueda hacer estéricamente, digamos, en el tamaño, y que lo pueda hacer porque dispone de un orbital P, por ejemplo, o porque puede tomar una configuración electrónica tomando orbitales D. No se me ocurre el ejemplo ahora, pero en general son P que tiene una parte de la estructura de la molécula disponible electrones para entrar en esa otra parte de la otra molécula, donde pueden hacer el enlace covalente. En general son enlaces covalentes. Claro, perfecto. Entonces, los que pueden dimerizar serían los del grupo 13 y, como vimos en el seminario, el óxido nítrico, que sí, cuando se forma. Claro, claro, porque tiene ese único electrón en un orbital que tiene posibilidades de recibir otro electrón de la misma especie. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. El 23A, ¿por qué el óxido ferroso es más fuerte? Fosforoso es más fuerte que el fosfórico. ¿A dónde sale eso? Que el óxido 23. 23. Eso, siempre la fuerza ácida está en los hidrógenos oxidrílicos, o sea, los hidrógenos unidos a oxígeno, ¿sí? Si hay una especie que tiene hidrógenos, pero no están unidos a oxígeno, entonces lo que puede ocurrir, voy a buscar en la tabla, en la guía nueva, porque yo tengo números diferentes. 23. 23A. Analice la estructura y el carácter ácido de los ácidos de oxoácido. Bueno, yo veo si les puedo compartir, justo tengo una imagen de eso, acá. No sé si es lo suficientemente grande. No sé cómo llegar a la imagen de una. Acá. Esta. Acá tenemos las estructuras de los ácidos fosforosos y los pKa. Entonces, vos me decís que el fosforoso es más ácido que el fosfórico, ¿sí? Y acá el fosforoso tiene dos oxidrílicos, ¿sí? Y tenés una pK, la primera de 2 respecto de la primera del fosfórico, que es 2,21, es un poquito más baja, ¿sí? Eso puede tener que ver con, acá, por ejemplo, este hidrógeno, ¿sí? Está aportando su par electrónico a este fósforo. Digamos, entre los dos, este hidrógeno tiene
perdón, este hidrógeno tiene más electronegatividad, por lo tanto estaría retirando densidad electrónica del fósforo. Este oxígeno estaría retirando densidad electrónica del fósforo y estos oxígenos estarían retirando densidad electrónica del hidrógeno, por lo cual los podría hacer a uno de estos enlaces un poquito más lábil. Y en relación a estos, todos están retirando densidad electrónica del fósforo y a la vez retirando densidad electrónica del enlace hidrógeno. En ese sentido, serían equivalentes estos tres, no tendrían diferencia. Tal vez esa situación equilibrada en relación al fósforo hace que sea un poquitito más débil, pero prácticamente son lo mismo. Para la primera 2, para la segunda 2,21. En la K total intervienen los 3, que bueno, va a ser muy poquita porque esta es 10 a la menos 12. Posiblemente esas interacciones en cuanto a la toma de electrones pueda suscitar el que sea más ácido, y también acuérdense que también tiene que ver con la estructura resultante al perder los electrones, ¿sí? Que pueda hacer algún tipo de resonancia al respecto, ¿sí? Que pueda ser un poquito más estable. A ver. ¿Sí? Bueno. Esto es una tabla del Hausscroft. No tengo la página acá, pero lo que tiene interesante es que tienen todos los valores de las K. Las K para todos los procesos, ¿sí? Bueno, ahí queda no sé qué, 24, lo usía en relación al ejercicio 24 que vimos recién, también frente a lo que decía al trabajo práctico que que ustedes tienen en el video y tienen en los PDF, también te puede dar entonces óxido de nitrógeno como parte de la respuesta, ¿sí? Profe, ¿podríamos revisar el ejercicio 13 del grupo 14? Fijo acá cuál sería. Profe, y entonces ahí cómo me doy cuenta, porque digamos en estas dos reacciones que yo planteé que me daba nitrógeno gaseoso, pero como que se ve que también puede dar el monóxido, también es positivo el potencial de celda, sí. Pero incluso el que yo planteé es más positivo el potencial de celda que cuando da monóxido, entonces ¿cómo me doy cuenta, digamos? Bien, si a vos te piden justificarlo, acuérdate que los procesos químicos tienen tanto la espontaneidad que te da la delta G como la cinética. Entonces hay procesos muy espontáneos con cinéticas muy bajas. Entonces, digamos, que se produzca o no se produzca la reacción, eso hay que estudiar otras cosas. Pero si el planteo es, teniendo estos dos reactivos, ¿cuáles son los productos posibles? Y vos lo justificás en una redox, y te da un valor positivo, es suficiente, ¿sí? Porque con los datos que tenés y con los elementos que te damos, puedes llegar a ese lugar. Ahora, si parte del ejercicio dice, el producto se oxida con el aire y se obtiene un gas pardo, bueno, entonces lo que te está diciendo es que te tiene que dar monóxido, ¿sí? Ahora Claro, te dice,
claro, si el compuesto dice es un líquido, es un gas incoloro o un gas inerte, o entonces, que creo que fue como el planteo que les hizo el profe en la primera, entonces lo que te está diciendo también, lo que se está buscando es ver si vos podés relacionar algunas características físico-químicas del producto con el proceso de la reacción. Pero si es solamente justificar qué puede dar, con eso es suficiente porque es positivo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. El del grupo 14, el 13. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el compuesto más ácido? Bueno, siempre tengan en cuenta que los más ácidos siempre van a ser los que están más arriba en la tabla periódica, porque a medida que va aumentando el número Z en el grupo, aumenta el número de electrones y aumenta el carácter metálico, ¿sí? Entonces, el que esté más abajo va a ser el compuesto menos ácido. Entonces, entre el dióxido, entre el silicio y el germanio, este ácido silícico, y entre el ácido germánico y el ácido silícico va a ser más ácido. Y entre en el óxido de estaño y el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono va a ser más ácido que el óxido de estaño. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían saber? Y bueno, lo ponen en agua y ven cómo cambia el pH cuando tenemos dióxido de carbono y cómo cambia el pH cuando tenemos óxido de estaño. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. ¿Responde? O sea que nosotros podemos decir que mientras más ácido es, va a tener menos peso la molécula. No, no es en relación al peso, es en relación a Carácter metálico. claro, al carácter metálico, Pero si ¿sí? tiene más peso, va a Sí. ser más metálico, por eso. El carácter metálico se adquiere con el número de electrones, ¿sí? Entonces, cuantos más electrones tenés en el sistema, en los elementos, mayor es el carácter metálico. ¿Por qué? Porque el carácter metálico tiene que ver con la movilidad de los electrones. Entonces, cuanto mayor número de electrones hay, pueden formar bandas, no solamente orbitales moleculares, sino bandas, ¿sí? Por la cantidad que son, y en esas bandas es la conducción de la electricidad, la conducción del calor y todo lo que hace al carácter metálico. ¿Sí? ¿Se entiende? No es solo el peso, sino es esto, o sea, yo hablé de peso en relación a que a medida que vos vas descendiendo en el grupo, tenés zetas más grandes, Claro, el esos número atómico. zetas está, claro, el número atómico está asociado al número de electrones. Entonces, y ese Claro, número de electrones es el que le da el carácter metálico al compuesto, al elemento. ¿Sí? claro. Perfecto, Sí. profe. Sí, sí. Porque si hablas de peso suena más a masa. Y en realidad Sí. no es por el lado, si vamos a hablar de acidez y basicidad en relación a las reacciones químicas que se van a producir en la corteza. Entonces, eso tiene que ver más con un carácter básico asociado al metal y ácido asociado a los no metales. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las interacciones, sobre todo en solución acuosa. Sí, ¿Sí? perfecto, profe. Ahí quedó re claro. Bueno, alegro. Y el B dice, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio de dióxido de carbono y agua? Bueno, ahí ustedes tienen en la filmina del profesor, del teórico, que este desplazamiento está muy corrido hacia el dióxido de carbono, ¿sí? No se forma prácticamente, tiene una constante de 10 a la menos 7, muy bajita, no se forma prácticamente el ácido carbónico o esta especie, ¿sí? Está muy desplazada hacia el dióxido de carbono, ¿sí? Y eso ¿cómo lo justifican? Por la K, ¿sí? Ustedes saben que las K que tienen muy bajos exponentes, 10 a la menos 10, 10 a la menos 20, bueno, los equilibrios están más bien desplazados hacia los reactivos que hacia los productos, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, Y sí. en el C, ¿por qué la disolución de un sólido? Bueno, eso lo habíamos visto la semana pasada,
En relación a esto es una reacción más bien geoquímica. Este ácido, el silícico, es menos ácido que el carbónico, ¿sí? Acuérdense también que cuanto más se desplazan en la tabla periódica hacia la derecha, más ácidos son los compuestos. Entonces acá tenemos un silícico que es menos ácido que el carbónico. Entonces, en la medida que el equilibrio de arriba se vaya dando, aunque sea muy poquito lo que se produzca, el equilibrio de arriba, porque yo estoy viendo, ustedes no, pero yo estoy viendo el ejercicio en la guía de seminario, acá. Entonces, este silicato, ¿sí? Este silicato se descompone en el metal, en el catión más 2, y este silicato, que en el medio acuoso puede formar ácido silícico. Y combinado con esto, porque acá dice que va disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono. Si va disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono y este equilibrio está dirigido hacia los reactivos, significa que algo lo está consumiendo. Entonces lo que lo está consumiendo es este catión 2+, es el que consume el carbonato y hace que esto se vaya disolviendo, ¿sí? Se disuelve el ácido, disminuye la presión parcial del dióxido y se forman los carbonatos del grupo 2, que son tan conocidos: carbonato de calcio, carbonato de magnesio, y se va descomponiendo los silicatos, ¿sí? Es una reacción bien geoquímica. Esto lo habíamos visto la semana pasada, y miren, ahí tengo la filmina. No sé qué otra... Yo, profe, tengo una consulta con respecto a la unidad 7, el 6 sería. Bueno, vemos de acá, unidad 7... Unidad 7, vos estás hablando del grupo de los metales de transición, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Estamos. Alguien me había preguntado algo del xenón también, que no le contesté. ¿Qué número me dijiste? El 6. En base a la relación carga-tamaño para los iones dispositivos de la primera serie de transición, indique cuáles serán sus delta H de hidratación con respecto del calcio 2+. Bueno, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo planteaste? La verdad es que no sé cómo arrancarlo. No Bien. tengo idea. Bien, acá lo que te va pidiendo, bueno, primero, ¿qué es el delta de H de hidratación? ¿Qué es este concepto? ¿Qué es el delta H de hidratación? La energía que requiere para poder ser disuelto. Sí, en realidad es la energía que se requiere o que consume el proceso de que un catión sea rodeado de agua. Alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Usted, profe, tiene la mano levantada. Ahí en el... Perdón. ¿Y cómo bajo la mano? Bajar la mano soy yo. Perdón, gracias. No sé qué toqué acá. Bueno, entonces, esa energía que se consume a la hora de rodearse de agua, bueno, ahora, tiene que ver, está directamente relacionada con la carga y con el tamaño, ¿no? Cuanto más carga tiene, ¿sí? Menor es, o sea, mayor en signo negativo, o sea, sí, mayor en signo negativo es el delta H de hidratación, cuanto mayor es la carga. Y cuando el tamaño es muy grande, esas delta H se hacen chiquitas, ¿sí? Entonces, la relación carga-tamaño va a tener que ver con este parámetro electrostático. ¿Qué va pasando con los iones dispositivos de la primera serie? Si vos contás con los de la primera serie, lo que va haciendo es que aumenta la Z efectiva. Por lo tanto, vos tenés la misma carga, pero vas a tener menor tamaño. Por lo tanto, uno podría indicar que las delta H de hidratación van a ir aumentando. ¿Sí?
eso lo podríamos buscar en una tabla, aumentando el signo negativo. Yo siempre digo aumentando el signo negativo. ¿Sí? ¿Podría ser por ahí? ¿Parece? Sí, profe, gracias. No sabía cómo plantear. Bueno, en general, acuérdense que los datos del planteo están implícitos en la misma pregunta. O sea, ¿qué hay que hacer? La relación carga-tamaño. Entonces, carga son todos dispositivos. Entonces, lo que habría que buscar es el tamaño de los iones. ¿Sí? En relación al tamaño de los iones, vos podrías ir pensando, si el tamaño de los iones va disminuyendo, el parámetro electrostático va aumentando, entonces eso va a hacer que la interacción con las moléculas de agua también aumente, ¿sí? Entonces, esa interacción que aumenta está favorecida ciertamente termodinámicamente y va a hacer que esa energía, que el producir ese fenómeno esté más favorecido. Entonces, que aumente. Todo ese planteo, después hay que corroborarlo con lo que dice buscar las delta H y corroborar que esto sea así. ¿Sí? Acuérdense cuando veíamos delta solubilidad, ¿sí? Tenías solubilidad era delta H de hidratación frente a energía reticular. Bueno, hay algunas cosas que se explican por energía reticular y hay otras cosas que se explican por hidratación. Pero ¿cómo lo confirmamos? Bueno, viendo en la realidad qué es lo que realmente se produce. ¿Sí? Así que bueno, eso, yo no sé si tengo acá tablas de entalpía de hidratación, pero en el Hausdorff seguro hay. ¿Sí? Por ahí puede estar. ¿Alguna otra que hayan tenido? Repasen, o sea, es importante que vayan teniendo en mente qué caracteriza, que todo el tiempo ahí se las iba diciendo Virginia también en la filmina, en la seminario, que vayan teniendo presentes características esenciales de cada grupo, ¿sí? Y esas características esenciales son en realidad las que se van a tomar en cuenta en general, ¿sí? Y que ustedes los van a orientar a la hora de buscar la información, porque la información ustedes la tienen, ¿sí? Entonces es cuestión de ordenarla. Otra consulta, ejercicios Sí. como el 12 también de la unidad 7, ¿irían A al ver. parcial? Porque No, porque esas son reacciones nucleares. Están puestas porque tienen que ver con el bloque F. El bloque F lo caracteriza la altísima radiactividad de sus compuestos, entonces, de sus elementos. Entonces, estas reacciones que tienen que ver con decaimientos, formación de otros compuestos son más nucleares, y en general no entran en los teóricos, siempre están planteadas como parte de la materia para los finales, pero tampoco se llega a eso, porque no, se va de la mano, se va en el tiempo, no llegamos. gracias, profe. De nada. Pero bueno, siempre son balances, ¿sí? Balances de masa y de carga, entonces también es que se pueden resolver, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso sería extra, no hace falta. Alguien, no sé quién, no me acuerdo, que había preguntado por qué los compuestos de xenón eran pares siempre. No sé si eso ya lo habías resuelto en el teórico con el profe o ya te había Sí, quedado yo había claro. preguntado, ese Bueno, consulta el profe me respondió, así que no hay problema. bien, Muchas gracias. bárbaro. Sí, bien. Ok. Bueno, si no los mareé mucho, no sé qué más. Los trabajos prácticos, bueno, ahí vi que los han subido, que los tienen para revisar, para repasar. No sé qué otra pregunta les podría ayudar. Profe, ahí, perdón de nuevo. Sí. Em,
probé a hacer la C del 24 y no da. La C del 24. Espera que saco de nuevo. La C del 24-15 sería la reacción entre el ácido. Bien. Sí. Ácido fosforoso, yoduro. Como que redox no puede ser porque el yoduro solo se puede oxidar. Oxidar, sí. Y el ácido, digamos, no hay forma de que se reduzca con un potencial positivo a nada, ninguno de los que está ahí. ¿Y por qué él es reductor? Y para... se tendría que, en general, sí, a ver. No. Espérame, porque yo tenía... fosforoso, yoduro. Si no es redox, como ácido de Bronsted no se puede porque no tiene, porque el yoduro, ácidos duros y blandos, vos tenés el fosforoso, tendría que poderse desprender, si hacemos fosforoso, espera que busco la tabla de ácidos duros y blandos. Yo no me acuerdo si el fosforoso está dentro de las tablas que les dimos de ácidos. A ver, ácidos, clasificación de ácidos. Está en fosfórico como una base dura. Perdón, fosfórico, no, fosfato como una base dura. Pero no está el fosfito. Y el yodo como uno blando. Tendría que, si fuera blando, blando, no estaría. Te lo averiguo. Sí, espera. Porque si fuera... Y a fosfina tampoco. Lucía, o sea, de llevarlo más abajo. Pasa que todos son negativos y como Sí. la oxidación del yoduro va a ser negativa, tiene que ser sí o sí positiva y no hay ninguna positiva. No, porque además son todos reductores. Y el medio es ácido. Sí, a no ser que también lo que produzca no sea, varias, ¿cómo se llama? Que no sea redox y que sea otro proceso en el que, por ejemplo, se pueda producir, qué sé yo, hidrógeno, alguna otra cosa. Que no sea solamente, que sea una descomposición, a eso me refiero. Te lo averiguo porque no, bueno, no tuve en cuenta que siempre me fijo porque sé que han cambiado muchos grupos, muchos ejercicios de los grupos. Te lo resuelvo, Lucía, se los resuelvo en realidad. Ese no lo tengo resuelto, pero Buenísimo, lo profe. paso. Si puede Perdón. dejar el foro abierto por las dudas para hacerle Bien. consultas antes del parcial, si puede ser. Dale. Sí, Gracias. sí, ahí les voy a decir a Virginia, que es la que maneja el foro, que así tenemos. Yo en esta semana lo que les ofrezco es, después de las 20 horas, revisar el foro, para que ustedes tengan el día para poner, armar, y si quieren hacemos esto, discutamos, que está bueno. Para eso están los foros. Pero digamos, esto de qué encontraron, de qué parece, de cómo vamos buscando, porque algunas cosas están bien cerradas y otras quedan abiertas como para que se discuta. Por
por ahora, con la información que tenemos, Juan, de lo que yo tengo en tablas, no. Pero no sé que esta tabla del Atkins, que está en la 133, esté completa. Pero yo busco para que tengamos opciones, ¿sí? En qué condiciones se da y qué se produce. La reacción está rara. Perdonen, eso no tuve en cuenta que pudieran cambiar en esa reacción. Bueno, no sé qué otra cosa les podría ayudar. Creo que... Amén. Profe, ¿dónde podríamos practicar? El lunes el profe les va a dar marchas de cationes. ¿Y cómo podrían practicar? Si se animan, ustedes mismos vayan, por ejemplo, ahí vieron que tienen una marchita que tiene varios, que tiene cobalto, que tiene hierro, que tiene, no me acuerdo, plomo, creo que era la otra. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de hierro 3 usan hierro 2? Y hacen todo igual, ¿no? Digamos, no cambien todo, pero ustedes mismos traten de ir probando. A ver, ¿qué pasaría con lo que ustedes saben si es en vez de hierro 2 y hierro 3 y hierro 2? Si en vez de bario es calcio, si en vez de plomo es aluminio, esto que decíamos recién de que podíamos cambiar algunas cosas. Probar por ahí, ¿sí? Y después hay ejercicios de marchas de cationes. Pero yo te diría, para que no te compliques tanto, podría ser por ahí, después podemos discutirla también. ¿Qué elegiste y por qué? O qué usaste como precipitante y por qué? O qué usaste como disolvente y por qué. Bueno, eso podría ser interesante. ¿Sí? Bueno. Profe, una consulta. Santiago. Capaz es medio trampa, pero bueno, ¿nos podría decir más o menos qué tipo de ejercicio podríamos esperar para parcial? Podría ser como... Concuerdo con el compañero. Les digo que la más asombrada del primer parcial fui yo, o sea, creo que el resto también, pero no solemos encontrarnos con el parcial ahí, un rato antes tal vez como para ver si se entiende, pero no sé. Claro. En general es marchas siempre hay. De cada grupo alguna cosa que sea característica, qué sé yo, del boro casi siempre la deficiencia de electrones. ¿Y por qué, qué sé yo, se puede formar, porque esa especie que parece un hidróxido de boro termina siendo un ácido bórico, ponele. Cosas que tienen que ver con entender cómo funciona el grupo. Comparado con qué sé yo, ponele, eso que parece un hidróxido de boro, comparado con un hidróxido de aluminio, ponele. ¿Por qué las reacciones son distintas? ¿Por qué se llama ácido y el otro una base? Bueno, como las características propias, por eso yo les decía, ustedes traten de concentrar así. Si piensan en el grupo del boro, bueno, deficiencia de electrones. Si piensan en el grupo del carbono, qué sé yo, a ver, ¿qué puede ser característico del carbono? Además es tan variado porque empezás con la concatenación, profe. por ejemplo, concatenación, O sea, por lo menos, es el más grande, pero todos los otros también pueden por lo formar menos. cadenas. Pueden formar algunas cadenas un poco más cortas, pero podría ser la concatenación, que comparte con el azufre, por ejemplo, también. Entonces uno puede comparar ahí también. Entonces esas relaciones tipo, entre comillas, diagonales, que son tan interesantes también. Pero, como decir, concentrar el entender qué va pasando en cada grupo, ¿sí? Qué sé yo, los halogenuros, bueno, reacciones típicas de los halogenuros, ¿no? En el nitrógeno, todo lo que es redox, bueno, como concentrar, ¿qué ustedes podrían definir como lo más característico de esto? Y si ustedes tuvieran que armarse un examen, ¿qué no se pueden dejar de preguntar? ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, un frost
de reductores como el fosfato frente a un PROS de oxidantes como el ácido nítrico. Bueno, esto es interesante como para mirarlo. Pero así cosas bien macro, les diría, y donde ustedes pueden encontrar información precisa, ¿sí? No sé si te ayudo o te pierdo, pero bueno, como por ahí. Lo que le hemos pedido al profe, que no encadene cosas, ¿no? Que no pida una que después se relacione con la otra y que termine siendo la otra, porque a veces si le erraste... Eso estaría bueno, profe, porque, a ver... Le erraste un eslabón y rompiste la cadena. Yo no soy el mejor ejemplo, pero sí, encadenar ejercicio es muy... Están buenos cuando son los exámenes, porque sacas de No, uno los exámenes y menos, al mientras otro. más simple mejor. Pero bueno, pero bueno, esos encadenamientos también ayudan a llevar una propiedad a otro lugar. Bueno, acá van a tener también complejos. Entonces, bueno, tenés complejos, tenés halógenos, todo, si ustedes ven, es como un gran mapa donde todos los caminos se cruzan. Sí, entonces lo importante yo les diría es que no se mareen, ¿no? ¿Cómo extraer? Está bueno si pueden hacer todos los ejercicios, pero bueno, ¿cuáles ejercicios de esto ustedes les dicen, les dan información sobre el grupo? ¿Cuáles de estos ejercicios queda más claro que yo? El del dióxido de silicio y el dióxido de carbono. Ese está bueno porque te aclara mucho de cómo es un elemento respecto del otro. Entonces, como esas cosas, ¿no? Bueno, de estos ejercicios, ¿cuál me enseña más de este grupo? O me enseña más de este elemento, o me enseña más de una tendencia, ¿no? Que no son todos, pero sí entender lo que pasa, ¿sí? Claro, yo le quería preguntar esto porque, por ejemplo, hay ejercicios en la guía que decían, bueno, estos de adivinar, por ejemplo, qué sal es mediante los diferentes pasos, que son ejercicios que están buenos porque tenés que tener en cuenta muchas cosas, pero preguntan cosas, por ejemplo, como, bueno, hay un precipitado de color amarillo claro. Y yo, sinceramente, no sé si personalmente o la mayoría les pasa, no sé los colores de las sustancias o los compuestos, entonces ese tipo de ejercicios se me re complicaba, y más bueno, algunas otras cositas también, pero eso con está ese en tipo de ejercicios. Claro, la idea de ese ejercicio, por ejemplo, es que hayas visto el práctico del laboratorio. Entonces, en el práctico del laboratorio vos sabés que el ferro, el hexatiocianato de hierro da rojo. El precipitado de plata con arsénico, el precipitado de plata con fosfato, bueno. Claro, que el trillo duro es de color pardo, pero Sí, en presencia de almidón se vuelve azul. Bueno, esas cosas implican haber visto los laboratorios. Por eso también se los colgamos y por eso también, también parte de la consigna es el color. ¿sí? Entonces sería importante que vean los laboratorios y que entiendan qué es lo que está pasando ahí. ¿sí? Pasa, profe, también que no tuvimos laboratorios ni este año ni el año pasado. Yo no tuve nunca un laboratorio, entonces como que esas cosas del laboratorio sí las veo en el video, pero no me las acuerdo tan bien como si las hubiera visto. No, tal cual. Cuando vos ves esos colores, cuando vos ves gases, cuando vos ves, no se te olvidan, porque los viste, o sea, nadie te cuenta. Sí, ese es un problema, no tener los laboratorios. Nos habían prometido los laboratorios este año, pero los cerraron, así que no va a haber. Lo que nos dijeron es que posiblemente los abran en algún momento y las notas se cierren cuando ustedes tengan los laboratorios hechos, pero mientras ustedes tienen los exámenes ahora. Entonces es como complicado. Yo los invitaría, que no sé si es trampa, pero que pongan ahí en sus anotaciones, en sus tablas, bueno, este precipitado es blanco, este precipitado es azul, este precipitado Claro, es... eso le iba a preguntar, profe, como un machetito de colores. Sí, pero habla que habla con el profe, porque la verdad que no sería bueno que te vean eso y te digan, no, toma. Tal cual. Y uno por quererse acordar algo, ahí lo enganchen y... Claro, por eso, digamos, preguntarles si se pueden tomar como notas de laboratorio, porque en la realidad que ustedes no lo han visto, es lo que tienen como para más próximo. Sí, sería de memoria. Se puede... Sí. Es que, profe, yo lo que me acuerdo, años atrás, varios años atrás, que cuando tomamos marcha catiónica, en realidad era de memoria.
O sea, Sí, era la misma bastante. marcha catiónica que vimos en el laboratorio, porque en esa época me acordaba yo, y saqué el compuesto, pero yo lo saqué de otra forma, no me acuerdo, supóngase que no podíamos usar amoníaco. Y yo sabía que usando amoníaco separaba las dos sustancias y sabía cuál era cuál. Entonces, ejemplo, no me acuerdo bien, usé amoníaco. Como era yo no me acordaba de la marcha del laboratorio, usé eso y me salió, pero no me... Bueno. Respecto a eso de la marcha catiónica que está, así como estamos, yo no creo que la podamos hacer, a menos que el profe nos explique bien cómo son las cosas y les dé Mira, alguna pauta, porque ya la otra vez, si mal no recuerdo, creo que le había preguntado sobre el amoníaco y las fuentes de oxidrilo, sí. porque hay algunos compuestos que en exceso de oxidrilo solubilizan y si hay otros que precipitan. Pero si no te dicen cuál es cuál o si es con exceso o no, no sé, te tienen que Claro. agarrar 3, 4 libros que de repente te parecen, dicen con el exceso de este, Claro. solubiliza. Algo de lo que hablamos la semana pasada, que tiene que el exceso en general lo usamos, cuando hablamos de exceso es para redisolver. Muchas veces el exceso es para redisolver. Entonces, porque hay algún cation ahí que se puede redisolver, un zinc, un aluminio, un plomo, hay algo que se puede redisolver en el exceso del agregado de oxidrilo. Y algo que, por ejemplo, un hidróxido acuoso es para algo que necesitas que precipite ahí, ¿sí? Cambiarle solo un poco el medio como para que precipite. Es un poco, sí, es parte de ejercitarse, es parte de estar en el laboratorio y hacerlo, pero creo que es una cuestión de hablarlo con el profe, si es posible que ustedes puedan tomar nota en sus tablas de los colores resultantes o las características resultantes de los precipitados o de las soluciones que van a ver en este sentido de que no tienen otra manera porque no lo han visto en persona. Pero bueno, es una cuestión de hablarlo. Si él les dice que no, será no. Pero como todo, uno va a 50. Ya no lo tiene, va por el otro 50 que puede ser un sí. Entonces pueden proponerlo. Pero en realidad los que van a terminar decidiendo cómo va a ser esa marcha y todo lo demás, que el profe se las va a explicar el lunes, creo que se va a dedicar solo a marchitas, y explicarlas cómo se hacen y cómo se las va pensando y qué se va extrayendo de cómo se va sacando la información que necesitan. Bueno, eso puede ser también el lugar para resolver las dudas que tengan. Pero sí, muchas cosas son bastante prácticas. Sí, chicos. Bueno, si llegamos a tener laboratorio, nos vemos ahí. ¿Sí? Respecto al ejercicio del bloque D de la hidratación respecto al calcio. La entalpía de hidratación, sí. Sí. En valores absolutos la entalpía, mientras Sí. más alta, más soluble es el compuesto. Sí. Y mientras más alta sea la densidad y carga del compuesto, más soluble es. ¿Así es? ¿O ahí ya le estoy errando? Mira, cuanto mayor suele ser la densidad de carga, mayor en valor absoluto suele ser la entalpía de hidratación. ¿Sí? O sea que, digamos que un cation, si yo tengo el mismo cation, no sé, el hierro más 2 y el hierro más 3, el hierro más 3 sería más soluble que el hierro más 2. ¿Así sería? Yo no lo hablaría en términos de solubilidad, porque solubilidad vos estás compitiendo con delta H de red, ¿sí? Es Bien. hidratación, o sea, Bueno, hidratación. un cation que se rodea de moléculas de agua. Un cation hierro 2 tiene menor parámetro electrostático, ¿sí? Entonces tiene una menor atracción por esas moléculas de agua. En cambio, un hierro 3 tiene una mayor atracción y tiene una mayor interacción con esas moléculas de agua, por lo cual uno supondría que la entalpía, el consumo energético en esa formación de esas interacciones va a ser favorecida energéticamente, o sea, va a ser más exotérmica. ¿Ya? O sea, va a tener el hierro más mayor 3 valor. hidrata mejor que el hierro más 2. Sí, Esta exactamente. no, porque Pero cuida los términos, porque solubilidad es un sí, sólido que se disuelve. Y hidratación es un cation o anión o ion que se rodea de moléculas de agua.
¿sí? Y eso es conceptualmente distinto, ¿sí? Le hago una pregunta respecto a eso. La Chao. hidratación... Un gusto haberlos tenido. Gracias por la paciencia, todos estos, porque se están yendo. Sí, decime, Rafael. Una pregunta. ¿La entalpia de hidratación tendría que ver con la formación de los aguas complejos? ¿Así vendría a ser la relación que hay o no? A ver, Porque si... los acuos, a ver, ¿cómo lo pensás? Porque, a ver, en teoría, en química general nos dice que ¿cómo se llama? El elemento cuando está en agua está mojado, por así decirlo. Pero cuando conocemos cuando entramos en un complejo, de repente no es que estén mojados, sino que están formando un complejo, un acu complejo. Entonces, por eso que me dijo recién que tengo que diferenciar lo que es la hidratación de la solubilización. ¿La entalpia de hidratación estaría relacionada con la formación de los acuos complejos o van por vías distintas? Es una buena pregunta. No la tomen para finales. No, es una buena pregunta. Porque en relación, o sea, uno está hablando de que una entalpía de hidratación es la energía que se desprende o se absorbe para que un ion o una especie quede rodeado de moléculas de agua. Pero no todas las moléculas, no en todas esas hidrataciones se producen complejos. Solo se producen complejos cuando vos tenés un aducto, o sea, tenés la formación de un enlace. Entonces, yo tendría que estudiar un poquito para ver si esa relación de formación del enlace está directamente unida a esto que vos preguntás, a la hidratación. Si la hidratación es formación de enlaces. Yo así creo que no, ¿no? Creo que hidratación no es formación de enlaces. Sí creo que hidratación tiene más que ver con una interacción electrostática, ¿sí? Una zona de densidad negativa con una zona de densidad positiva, y si fuera un anión, al revés, la zona de densidad positiva del agua contra la zona de densidad negativa de este anión. Entonces yo creo que la hidratación está más en relación a este proceso físico-químico de una especie rodeada de agua, ¿sí? Que puede ser por sus positivos o por sus negativos, digamos. Ahora, un complejo se forma por una interacción que es un enlace. Digamos, ¿sí? es un ácido base, pero de Lewis. Y es un aducto. Y si vos ves, cuando ven la teoría de ligandos, es un enlace. O sea, los electrones entran en una zona de enlace y están en una zona enlazante o no enlazante, y antienlazante, ¿sí? Que son el desdoblamiento. Y ahí es otra cosa, es un enlace. ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces gracias, me parece que es más por ahí la respuesta. Sí, se me viene a la cabeza a lo mejor esto, por ejemplo, el sulfato de cobre hidratado. Porque tiene que ver con eso más que con el agua complejo. Claro, un sulfato de cobre, un cloruro, está hidratado, pero no forma un complejo con el agua. Listo. Perfecto. ¿sí? Ahí está. No, gracias a vos, profe. están muy buenas esas preguntas. Sí, pero no las tomen en los fines. No. Bueno, seguimos en contacto, gracias por el tiempo y la paciencia. No, profe, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno. Chau, nos vemos. Ahora de campo y todo.